Seguimos en CNN Economía, son las 7:36 de la tarde, nos queda un ratito y en este ratito vamos a hacer una entrevista y luego vamos a comunicarnos con Fernando Heredia, que tiene un montón de información del mundo de la energía que nos trae para que estemos al día sobre lo que va a pasar. Pero antes, Yanina Lojo es analista en Comercio Exterior y Finanzas y está conectada. ¿Cómo estás, Yanina? ¿Qué tal, Julieta? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por esta comunicación. Y voy a empezar haciéndote una pregunta general, más vinculada a cómo ves vos la coyuntura teniendo en cuenta lo que conocemos hasta ahora, datos oficiales, balanza comercial, cómo nos está yendo en el aspecto internacional también. Bueno, es un año bastante particular porque más allá de la performance que podamos tener nosotros desde nuestras exportaciones y la capacidad que podamos de incrementar las ventas al exterior, lo que tenemos es el contexto internacional totalmente volátil por la guerra comercial, este famoso Liberation Day del 2 de abril que sigue teniendo coletazos y que, por ejemplo, le restó competitividad a las empresas argentinas que vendían a Estados Unidos porque le puso a los aranceles que ya tributaban un 10% adicional. Sin embargo, seguimos teniendo fuertes exportaciones a Estados Unidos y, aunque parezca ilógico, cuando miramos la balanza comercial con los Estados Unidos, seguimos teniendo al día de hoy, al último dato de agosto, superávit comercial, es decir, le estamos vendiendo más de lo que estamos importando con Estados Unidos, algo que fue lo que mencionó Donald Trump cuando decidió poner estos aranceles. No nos benefició cuando decidió poner este piso del 10% para todos. Ahí perdimos un poquito de la ventaja que habíamos ganado cuando el resto había quedado con aranceles más altos. Pero el hecho de tener a Brasil con estos aranceles extraordinarios del 50% nos volvió a dar un poquito de respiro. También esta situación particular con China, la decisión de China de empezar a comprarle soja en mayor cantidad a Brasil y también a Argentina para restar dependencia de los Estados Unidos, a nosotros nos ha beneficiado y mucho. Bien, me das pie para preguntarte, en la semana que acaba de terminar, que terminó la semana pasada, supimos de esta reunión bilateral entre Trump y Milei, teniendo en cuenta de que hay un montón de aspectos a tener en cuenta o a tratar en una agenda de trabajo conjunta, quizás, no te digo que en un acuerdo bilateral de comercio bilateral, pero sí en pequeños acuerdos de distintos sectores de la economía que a Estados Unidos y a la Argentina le convengan tratar. Ahora sabemos que el 14 de octubre va a ir Milei a visitar a Trump al Salón Oval de la Casa Blanca y probablemente muchos de los temas que vos mencionaste sean un tema de conversación o quizás sean la resolución de un tema que se ha conversado previamente, como por ejemplo lo que está pasando en el mundo siderúrgico. Ya sabemos que tenemos una gran compañía que exporta tubos sin costura al mundo y que las decisiones que han tomado no solamente Trump, sino también las decisiones de China han perjudicado a la compañía argentina, pero también perjudican a sus proveedores. Y ese es el gran tema en Argentina, que hay muchas pymes que dependen de una sola compañía gigante que le vende al mundo. ¿Vos qué información tenés y qué presentís que puede pasar? Bueno, a ver, lo que todos sabemos es que los equipos de negociación han estado trabajando desde mucho antes del Liberation Day con Estados Unidos para lograr un acuerdo. Aclaremos algo que es importante. No podemos celebrar de manera individual un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Lo que se habla es un acuerdo quizás más orientado a preferencias, un acuerdo de facilitación de comercio. Recordemos que ya en su momento Estados Unidos nos había hecho llegar un documento de una serie de medidas, ¿sí?, de simplificaciones o desburocratizaciones que se necesitaba para que este acuerdo avanzara. Y Argentina ya había solucionado muchas de esas limitantes de manera unilateral para todo el comercio, no solamente para la relación con Estados Unidos. Ejemplo, homologación de licencias para algunos productos, simplificación de procesos de validación de las licencias, eliminación de lo que se conocía como CEDI, antes CIRA, antes CIMI, antes DEJAI, que eran esas trámites que hacíamos previos a las importaciones. Los reglamentos técnicos se han simplificado.
Todavía tenemos un tema ahí con los pagos al exterior que sigue siendo reclamado por casi todos los proveedores de la Argentina, y en particular lo que mencionabas del caso del acero y el aluminio es interesante porque esto ya fue un problema en la anterior administración de Donald Trump, donde también se habían implementado medidas, y lo que la Argentina había logrado en ese momento para solucionar la situación en conjunto con Brasil había sido un cupo. Es decir, al año nos habilitaban una X cantidad de producto que podíamos exportarle a Estados Unidos con una tasa, y pasado ese volumen aplicaban la tasa superior. No sería de extrañar que sucediera lo mismo. Este año hubo varias situaciones particulares, por ejemplo, el caso de los limones. Claro. Los limones era una exportación que estaba muy trabada, y a principio de año se logró que aquellas empresas que en su momento habían aceptado un compromiso de precios para ingresar con los limones pudieran empezar a exportar limones a los Estados Unidos, y lo más interesante es que esto se logró gracias al movimiento de los importadores en Estados Unidos. Claro. Porque fueron los importadores los que también hicieron de su parte presión a la administración para que esto se destrabara, porque necesitaban limones. Y nosotros éramos los que los podíamos proveer. Yo creo que en la bilateral de octubre me parece que viene más por el lado de el apoyo económico financiero que por el anuncio quizás del acuerdo. Bien. Aunque el canciller dijo que habían estado avanzando sustancialmente, pero son 15 días, tendría que estar muy avanzado y ya algo se habría filtrado, creo, sobre el acuerdo, salvo que esté bajo 25 millones de llaves. Ojalá que se dé pronto, porque ahí tendríamos una posibilidad de crecer muchísimo y aprovechar probablemente nichos de mercado que quedaron vacíos con los aranceles altos que se impusieron a otros países. Bien, tengo dos preguntas finales. Una, ¿vos crees que pueden llegar, después de negociaciones previas o de esta charla que vayan a tener el 14 de octubre, el arancel que Estados Unidos le impone al mundo y con esto también a la Argentina de aluminio y acero, se podría llegar a modificar con preferencias para la Argentina? Yo quiero creer y espero de que aunque sea podemos lograr algo parecido como en ese momento un cupo. Bien. Que no nos den 100% todas nuestras exportaciones con un arancel preferencial, pero quizás sí una X cantidad de producto que se pueda exportar, teniendo en cuenta esto que mencionabas, no tanto para la empresa que no está tan perjudicada para la empresa, Tenaris, sino para los proveedores de... Sí, porque a ver, la característica es que Tenaris tiene una planta en los Estados Unidos. Claro. A diferencia de otros proveedores de acero y aluminio que, por ejemplo, sus ventas a los Estados Unidos representan el 40% de su facturación total. Ellos están mucho más complicados. Ahí me parece que se necesita hay que destrabar esa situación. Hay otro montón de situaciones particulares que también podríamos tratar de destrabar, pero esa sería una muy importante porque estamos hablando de un producto con mucho valor agregado. Bien, para cerrar, la última que tengo para vos es, no sé si pudiste leer el día que se posteó en X el tweet o el posteo en X de Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro norteamericano, cuando explicó de alguna manera que le daba apoyo incondicional a la Argentina. Estábamos hablando de un apoyo financiero, pero había una línea que mencionaba algo así como el holiday tax, algo como si no quisieran que tuviéramos estas ventanas de oportunidad de baja de retenciones, y yo lo que interpreté después de hablar con muchos tributaristas era algo así como no quieren que vos tengas la posibilidad de abrir y cerrar esa ventana. Lo que quieren es reglas claras, porque vos con esa maniobra en 3 días le modificaste el precio de la soja y ellos también son exportadores, entonces no los beneficiaste, al contrario. ¿Vos entendiste lo mismo? ¿Qué interpretaste de eso que él dice y qué es lo que buscan de largo plazo? A ver, todos leímos ese tweet, la interpretación que se ha hecho es varia. Yo coincido con vos en que lo que apuntan es a previsibilidad. Si hay algo que a los Estados Unidos le gusta, por lo menos para cuando ellos operan con otro país, es tener reglas claras. Claro. Después internamente ellos manejan sus propios códigos, pero para el resto del mundo quieren tener reglas claras. Y esto de que vos puedas abrir o cerrar una ventana de manera tan, vamos a decir, cortoplacista. Sí. Sí, porque aparte fue una medida que
se anuncia y en 72 horas se da de baja y son 48 horas operativa, y modificó el precio a nivel internacional, el famoso, pensé que me ibas a preguntar de la foto del celular del mensaje. No. Pero llamó la atención porque muchas me decían, no, lo que ellos no quieren es que saquen las retenciones. Y yo digo, pero ¿cómo Estados Unidos va a querer retenciones? No, yo lo que creo es que lo que no quieren es que le alteres el producto porque somos competidores en eso. Somos competidores, obviamente que si le sacamos las retenciones al sector particular de los granos, Estados Unidos se va a ver afectado, pero también se va a ver afectado si se restituye la paz en Ucrania, porque es el principal granero del mundo, y sin embargo Trump supuestamente está trabajando para que haya nuevamente paz en Ucrania. Correcto. Entonces, para mí apuntan a no me pongas estas medidas que me generan un sacudón en el mercado internacional, me alteran los precios, después tengo que esperar que se vuelvan a equilibrar. Si las vas a sacar, dame un horizonte temporal. Bien. O planifiquémoslo. Igual, algo que me parece importante resaltar. Dale. En el presupuesto del 2026 no hay mención de que se vaya a hacer quita de retenciones. Es un buen dato, no lo tenía en mente, pero quizás en el debate parlamentario se puede modificar, ¿o vos crees que no? Eso es a lo que estamos apuntando, que ese es otro tema. Con todo lo que está pasando, claro, quedó tapada la discusión del presupuesto 2026 y lo que no estamos viendo es lo importante que es para el inversor de afuera que ese presupuesto se apruebe. Bien. No por lo que contiene ese presupuesto, sino por el mensaje que le estamos dando logrando la aprobación del presupuesto. Excelente análisis. Muchas gracias, Janina, por el tiempo. No, gracias a vos, un placer y un saludo para todos tus oyentes. Gracias. Janina Lojo, analista en comercio exterior y en finanzas, la verdad muy interesante la mirada que tiene sobre estas próximas reuniones, pero también sobre lo que pasa en el mundo del comercio exterior, que muchas veces no tenemos en cuenta, pero hoy estuve hablando con una persona que trabaja en una metalúrgica que dice que pasaron de ser 80 a 23 empleados y que probablemente esa empresa que le proveía insumos o partes a una de las grandes empresas de Techin termine quebrando. ¿Por qué? Porque Techin no puede seguir produciendo tubos sin costura para clientes que no le van a demandar esos tubos. Entonces tiene que jugar con las plantas que tiene operativas en otros lados, como por ejemplo en Estados Unidos. Y compite directamente con China, que sabemos que hace dumping en la economía global, y contra eso no hay nada que hacer. Por eso Trump se pone como se pone cuando discute sobre temas vinculados a los aranceles con China.